Estoy seguro que has escuchado hablar sobre Git en algún momento, ya que es una herramienta que definitivamente está en todos lados y es algo que vamos a tener que aprender en algún punto de nuestra carrera, pero también sé que al inicio puede ser un poco difícil de entender para qué sirve, cómo aplicarlo, cómo es que nos va a ayudar realmente en nuestro desarrollo. Así que pues vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Realmente Git es una herramienta fundamental que todo desarrollador debe conocer, ya que pues está en todos lados, todas las empresas lo solicitan para poder entrar a trabajar en sus equipos y realmente nos va a abrir demasiadas puertas y es como algo que debes de tener sí o sí en tu currículum. Así que bueno, empezando, Git es un sistema de control de versiones, lo que significa que nos va a permitir retroceder en el tiempo, ver qué cambios han hecho, ver quién ha hecho esos cambios, etcétera. Entonces es realmente muy útil, aparte de que lo soliciten las empresas para poder entrar a trabajar y demás. Es algo que realmente nos va a facilitar la manera en que vamos desarrollando nuestro código y vamos a poder saber exactamente qué está pasando en todo momento. Pero bueno, empezando por lo básico, realmente qué es un sistema de control de versiones y qué significa. Bueno, a mí me gusta pensarlo en un ejemplo similar al que voy a decir a continuación, que es básicamente, podemos imaginarnos que estamos escribiendo un documento, necesitamos crearle la introducción, descripción y conclusión. Entonces abrimos Word, por ejemplo, creamos la introducción y realmente pues duramos mucho tiempo, no queremos que se nos vaya a perder nada, entonces lo que hacemos es guardarlo directamente apenas terminamos la introducción y le ponemos como nombre versión 1, por ejemplo. Entonces en la versión 1 podemos estar tranquilos que ahí tenemos la introducción. Entonces luego seguimos trabajando en el archivo, creamos la descripción, nos tarda mucho tiempo, entonces queremos guardar otra vez para asegurarnos de que no vayamos a perder nada, entonces le ponemos versión 2. Entonces sabemos que en la versión 1 tenemos la introducción y en la versión 2 ya tenemos incluso la descripción agregada. Y por último abrimos el archivo nuevamente, creamos la conclusión y ya para estar tranquilos de que tenemos todo completado, guardamos una versión final y le ponemos versión 3. Entonces ya sabemos que la versión 1 solo tiene introducción, versión 2 introducción y descripción y versión 3 introducción, descripción y conclusión. Entonces es algo similar como lo podemos apreciar en Git para nuestro código. Podríamos tener, no sé, una feature inicial, luego sobre esa feature podemos escribir nuevo código, agregar nuevas funcionalidades y volvemos a guardar ese código que tenemos en ese momento, entonces ya tendríamos una segunda versión y por último vamos y terminamos esa feature, agregamos lo que necesitamos de más y volvemos a guardar nuestro código, ya tendríamos 3 versiones de código ahí y podríamos retroceder entre ellas y ver qué cambios se han ido agregando. Es lo mismo que podemos apreciar como por ejemplo en el ejemplo que estaba dando de Word, pero en código. Es lo que nos permite hacer es literalmente eso, poder retroceder entre versiones y tener cambios guardados durante el tiempo. Ahora bueno, también es importante saber cómo se funciona Git y conocer algunos conceptos. El primer concepto es repositorio. Repositorio nos referimos como a nuestro entorno de trabajo donde tenemos almacenado nuestro código. Ahí también va a estar los commits, las ramas, etcétera. Entonces pues es básicamente nos referimos a todo nuestro código almacenado en este repositorio. También tenemos que hablar del staging area, que es como un área virtual dentro de nuestro repositorio en la cual vamos a poder ir agregando nuestros cambios que hayamos hecho y agruparlos para poder guardarlos en un commit, que bueno, el commit lo vamos a explicar también más adelante, pero bueno, lo que nos permite es separar cambios y seleccionar unos cuantos o todos si queremos todos y crear un commit con esos cambios que se encuentran dentro del staging area. Ahora bueno, pues vamos a ver cómo podemos inicializar Git en nuestro código y cómo podemos empezar a utilizarlo y sacar provecho de sus ventajas. Bueno, como primer paso tenemos git init, que es el comando que nos va a permitir inicializar nuestro repositorio y comunicarle a Git que vamos a empezar a traquear los cambios dentro de esa carpeta o pues de todo nuestro código que tengamos ahí dentro. Como segundo tenemos las ramas, pues que básicamente una rama es como bifurcaciones de nuestro código. Podemos verlo como, por ejemplo, tenemos una rama principal y podemos tener otra rama que se llama trabajando en el inicio de sesión, podemos tener otra rama trabajando en el envío de formulario,
Entonces lo que vamos a tener es como separación de responsabilidades, por así decirlo. En la rama principal tenemos nuestro código final y vamos a tener la rama, por ejemplo, en la que estábamos comentando de inicio de sesión. Vamos a estar trabajando en esta rama específicamente en esa feature de inicio de sesión. Una vez que terminamos con todo el código necesario para crear esa funcionalidad, vamos a incluir los cambios que realizamos en esa rama a la rama principal nuevamente. Entonces es como para poder ir trabajando en ciertas cosas de manera separada. Y bueno, de hecho el comando git init nos va a crear una rama principal que va a ser como nuestra primera rama. Entonces esa va a ser la rama que vamos a tener que incluir luego todo nuestro código ahí dentro. Bueno, ahora después de inicializar el repositorio con el comando git init y entender el concepto de ramas y saber que podemos crear nuevas ramas, movernos entre ellas, etc., va a llegar el momento en que necesitemos saber el estado actual, qué cambios han habido, en qué rama nos encontramos actualmente, etc. Entonces un comando muy útil es el comando git status. Ese comando pues nos va a dar justamente esa información sobre qué cambios han habido, cuáles estamos traqueando, cuáles no han sido traqueados aún, en qué rama estamos. Entonces pues este comando realmente nos va a dar mucha información. Y por ejemplo, si creamos un nuevo archivo mientras estamos trabajando en la rama principal llamado index.html o lo que sea, entonces al correr git status nos va a decir que se ha creado un nuevo archivo index.html y que de hecho aún no ha sido traqueado. Entonces vamos a pasar al siguiente punto para hablar sobre esto. Ahora bueno, continuando, también tenemos los comandos de git add y git commit, que son los comandos que nos van a permitir agregar cambios que hayamos hecho o incluso agregar nuevos archivos que aún no hayan sido traqueados en el repositorio y también guardar estos archivos. Entonces, empezando con el comando git add, un ejemplo muy fácil podría ser, retomando lo que estábamos hablando anteriormente en el punto de status, que creamos un nuevo archivo index.html y al crear un archivo nuevo, todavía no se está traqueando en nuestro repositorio. Entonces no estamos llevando el control sobre ese archivo. Entonces al correr git add y el nombre de nuestro archivo, se va a agregar a nuestro repositorio y también se va a agregar el staging area, que el staging area, como comentábamos, es un área virtual donde vamos a ir diciéndole específicamente a Git cuáles cambios queremos agregar a nuestro próximo commit. También podríamos agregar cambios de archivos que incluso ya estén traqueados, no sé, que ya tengamos un proyecto avanzado, creamos algunos cambios y seleccionamos ciertos archivos. De los cambios que creamos en esos archivos, ejecutamos git add y esos archivos se van a agregar al staging, o simplemente git add y punto, y con esto vamos a agregar absolutamente todos los cambios que tengamos en ese momento al staging para posteriormente ser utilizados en el commit. Y ahora bueno, pasando al punto del commit. El commit, una vez que tenemos todo en el staging, podemos ejecutar git commit y entre comillas dobles el nombre de nuestro commit o el título. El título pues debería ser algo descriptivo sobre qué cambios estamos haciendo, no sé, agregando inicio de sesión o arreglando un bug específico o no sé, cualquier mensaje que sea realmente descriptivo a lo que se está agregando. Así que bueno, una vez que ejecutamos git commit y el título del commit de los cambios que estamos agregando y presionamos enter, ahí lo que va a hacer es el equivalente a en Word darle guardar como, poner un nombre y que se guarde el archivo. Ahí vamos a guardar nuestro código en ese punto específico que le estamos diciendo con los cambios que acabamos de agregar. Entonces el comando git commit es el equivalente a un guardar, por así decirlo, más fácil. Y bueno, también tenemos el comando merge, que nos va a permitir combinar cambios que tengamos en diferentes ramas. Como comentamos en el punto de las ramas, uno tiene una rama principal y podemos ir creando diferentes ramas para trabajar en diferentes funcionalidades y no pues afectar los cambios que tal vez otra persona esté trabajando en ese momento. Entonces cada desarrollador puede tener su rama específica y trabajar en sus propios cambios. Una vez que tenemos nuestros cambios listos, vamos a tener que combinar los cambios de nuestra rama secundaria, por así decirlo, en la rama principal. Entonces el comando git merge se encarga básicamente de esto. Vamos a decirle que vamos a querer agregar los cambios de nuestra rama secundaria a nuestra rama principal. Entonces ya con ese comando básicamente podemos ir integrando nuestros cambios. Y por último tenemos comandos que nos van a permitir colaborar en equipo. Git al fin y al cabo se enfoca mucho también en la colaboración en equipo, no para un desarrollador en solitario, que también es muy útil, pero la idea principal o donde más se le saca provecho es colaborando en equipos. Para esto entra el concepto de, por ejemplo, GitHub o GitLab, que son
plataformas donde podamos alojar nuestro repositorio y ahí ir mandando nuestros cambios, y otras personas pueden ir descargándolos desde ahí también. Pero bueno, esto podemos conversarlo tal vez en otro video específico sobre Git y GitHub y la comparación con Git, porque no son lo mismo. Git es, bueno, en resumen, Git es lo que nos permite llevar el control de nuestro código, y GitHub es donde almacenamos nuestro código, por así decirlo, de una manera muy sencilla. Entonces, para poder trabajar con equipos tenemos los comandos de git push, git pull y git clone. Entonces, el comando clone lo que nos va a permitir es, por ejemplo, ingresar a GitHub, donde tenemos nuestro código almacenado o algún código de alguna otra persona o algún equipo específico, y copiamos la URL y le podemos decir git clone, pegamos la URL y se va a descargar se va a descargar el proyecto como tal, y lo vamos a tener listo en nuestra máquina para empezar a colaborar. Una vez que estemos colaborando, podemos crear ramas, podemos crear algún commit con algunos cambios, y cuando queramos mandar nuestros cambios para que los puedan revisar los otros desarrolladores o el equipo en general, utilizamos el comando git push. Este comando va a enviar todo lo que tengamos en local al repositorio remoto que estaría en GitHub en este ejemplo. Y de igual manera, al contrario, si alguien más ha trabajado en cambios en otra rama, en el repositorio, en su máquina virtual, manda los cambios con git push a GitHub, y nosotros necesitamos ver qué cambios nuevos han sido agregados, tenemos el comando git pull. Ejecutamos git pull y esto nos va a traer todo lo que haya nuevo en el repositorio. Y ese sería un resumen sobre Git, de sus características principales y cómo empezar a trabajar con él para que ya puedan empezar a colaborar, crear sus propios repositorios y pues ya puedan desempeñarse de una manera más fácil con esta herramienta. Aquí vimos algunos comandos básicos, claramente también hay muchos otros más, tal vez más avanzados, que nos pueden ayudar en ciertas tareas específicas, pero en este momento no vamos a abordar tan allá. Pero en un próximo video también podemos hablar un poco más sobre ciertos comandos específicos y en qué situaciones específicas nos van a ayudar muchísimo cuando tengamos un problema un poco más difícil de resolver. De momento eso sería, espero que les haya gustado muchísimo y que hayan aprendido algo, y por favor, si tienen alguna duda o quieren hablar sobre algún tema específico, déjenmelo saber y vamos a hacerlo. Así que bueno, eso sería. Chao.